Muy buenos días, hoy hablaremos sobre la cinemática directa del robot escara y el robot planar resueltos por el método geométrico. Este grupo está integrado por Amaro Indigoyen Carlos y mi persona, que soy Mendoza Alex. Bueno, comenzaremos con la cinemática directa del robot escara resuelto por el método geométrico. En la primera imagen vemos al robot representado en el plano X, Y, Z y vemos que cuenta con 3 grados de libertad y cuenta con 2 articulaciones rotóricas y una prismática, que es el cuadrado, y las rotóricas están representadas por cilindros. Primero vemos la longitud 1, la longitud 2 y la longitud 3. Y en el plano X y Y vemos el ángulo que se forma, que es un Q1 y un Q2, y el Q3 vendría a ser un eslabón variable que está representado por un Q3. En el segundo gráfico vemos el efector final que queremos hallar, que está representado por el Px y el Py, la intersección más que nada, ¿verdad? Ahora, para llegar a estos puntos, primero comenzamos con el Px. Para hallar este Px aproximado, tendríamos que descomponer la longitud 2. Para ello utilizamos la función coseno, ya que es un cateto adyacente, lo cual tenemos el Px sería igual a la longitud 2 multiplicado por el coseno del ángulo, que viene a ser el Q1, y como aún nos falta llegar al Px, necesitamos descomponer la longitud 3. Así que lo descomponemos. L3 por el coseno del ángulo, que vendría a ser la sumatoria de estos dos ángulos, el Q1 y el Q2, por el coseno de la sumatoria de los ángulos, nos viene a dar el Px. Ahora hallamos el Py. Hacemos casi lo mismo. Comenzamos desde la longitud número 2, pero ahora, como tenemos un cateto opuesto, utilizamos la función seno. Comenzamos, Px sería igual al L2 por el seno del ángulo, que vendría a ser el Q1, más, como aún no llegamos al Py, tendríamos que descomponer la siguiente longitud, que vendría a ser la longitud número 3, para lo cual hacemos la longitud número 3 multiplicado por el seno de la sumatoria de los ángulos, que vendría a ser Q1 más Q2. Y así ya llegaríamos al punto final, que sería el Px y con la intersección del Py. Y en la posición Z tendríamos la longitud número 1 menos el Q2, ya que está representado en el plano Z, como podemos ver en la primera imagen. Ahora veremos un pequeño ejemplo donde tenemos como datos que Q1 vale 30 grados, Q2 vale 45 grados, Q3 vale 10, ya que es un desplazamiento vertical en el eje Z, y las longitudes L1 vale 20, L2 vale 15 y el L3 vale 10. Ahora lo representamos en el plano XY, donde las intersecciones del Px y el Py vienen a ser nuestro efector final, lo que queremos hallar. Para hallar el Px, tendríamos que descomponer la longitud número 2 con la longitud número 3, donde nuestra fórmula sería L2 por el coseno de Q1 más la longitud L3 por el coseno del Q1 más el Q2. Reemplazamos los datos donde que el Px o la posición en X nos estaría dando 15 por el coseno de 30 más 10 por el coseno de la sumatoria del ángulo, 30 más 45. Ahora hallamos la posición en Y, donde tenemos que la fórmula es L2 por el seno del Q1 más la longitud L3 por el seno del Q1 más el Q2. Reemplazamos los datos, tendríamos que el Py es igual a 15 por el seno de 30 más 10 por el seno de la sumatoria del ángulo, que sería 30 más 45. Ahora, por último, hallamos la posición en Z,
que vendría a ser la longitud 1 menos el Q3. Reemplazamos los datos, vendría a ser la posición en Z, sería 20 menos 10. Aquí tenemos el código del MATLAB que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Bueno, ahora pasamos a ejecutar el código en el MATLAB, donde como datos tenemos que Q1 vale 30 grados, Q2 vale 45 grados, Q3, que es el desplazamiento vertical, vale 10, y las longitudes L1 vale 20, L2 vale 15 y L3 vale 10. Pasamos a ejecutarlo y nos da las coordenadas del efector final, donde la posición en X vale 15,58, la posición en Y vale 17,16 y la posición en Z vale 10. Bueno, ahora hablaremos sobre la cinemática directa del robot planar de 2 grados de libertad resueltos por el método geométrico. En la imagen podemos ver que el robot está representado en plano X y que tiene como longitud L1 y L2, con sus respectivos ángulos Q1 y Q2, donde el efector final se encuentra entre la intersección del X y Y de color celeste. Ahora pasamos a hallar la posición en X. Para hallar la posición en X descomponemos la longitud L1. Como queremos el cateto adyacente, utilizamos la función de coseno. Y nos estaría quedando que X es igual a L1 por el coseno del ángulo Q1. Y como aún no llegamos a la posición X que queremos, tendríamos que sumarle la longitud L2 y multiplicarle por su coseno y la suma de sus ángulos Q1 y Q2. Y así tendríamos la posición en X. Ahora hallamos la posición en Y. Descomponemos la longitud 1 y como queremos el cateto opuesto, utilizamos la función de seno. Nos estaría quedando Y es igual a L1 por el seno de Q1 más la longitud 2 por el seno de la sumatoria del ángulo Q1 más Q2. Ahora tenemos el vector de traslación, que es X, Y y Z, y la matriz de rotación respecto al eje Z, que vendría a ser el coseno de la sumatoria del ángulo Q1 más Q2 menos seno de la sumatoria del ángulo Q1 más Q2, 0, seno de Q1 más Q2, coseno de Q1 más Q2, 0, 0, 0 y 1. Y la matriz homogénea que queremos vendría a ser la matriz de rotación en el eje Z de Q1 más Q2 y el vector de traslación X, Y y Z, 0 y 1. Ahora veremos un ejemplo donde tenemos como dato las longitudes de los eslabones, L1 vale 10, L2 vale 10 y los ángulos de las articulaciones en grados, Q1 vale menos 20, Q2 vale 60. Ahora reemplazamos todos estos datos para hallar las posiciones en X, Y y Z. Para X tendríamos que 10 por el coseno del ángulo menos 20 más 10 por el coseno de la sumatoria del ángulo menos 20 más 60. De la misma manera para la posición en Y. 10 por el seno del ángulo menos 20 más 10 por el seno de la sumatoria del ángulo menos 20 más 60. Y la posición en Z no la tenemos, así es que ponemos un 0. Ahora vemos la matriz de rotación alrededor del eje Z. Reemplazamos los valores para la matriz, donde que tenemos el coseno menos 20 más 60, el seno de menos 20 más 60, 0, el seno de menos 20 más 60, el coseno de menos 20 más 60, 0, 0, 0 y 1.
Y para la matriz homogénea tendríamos que utilizar la matriz de rotación alrededor del eje Z, el vector de traslación 0 y 1. Aquí tenemos el código de MATLAB para poder resolver este ejercicio. Ahora copiamos el código del ejercicio, donde tenemos como dato la longitud de los eslabones, el de 1,10, el de 2,10, los ángulos de las articulaciones Q1-20, Q2-60. Pasamos a ejecutar el código y nos estaría dando la matriz de transformación homogénea. Bueno, y así culminamos. Muchas gracias por su atención.